Muy buenas, queremos presentarles hoy una entrevista muy especial. Nos encontramos en el Palacio Quemado, el Palacio Presidencial de Bolivia, y nos acompaña el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, a quien le damos la más cordial bienvenida. Presidente, muchas gracias por recibir a este equipo de Hispan TV. ¿Cómo está? Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, muy contento, bienvenidos. Estamos acá, como siempre, a atender entrevistas con algunos medios de comunicación. ¿Importante el diálogo con la prensa internacional? Es tan importante para que pueda informarse el mundo sobre las políticas sociales que vamos a llevar adelante, y también políticas estructurales, pero fundamentalmente cómo en este corto tiempo vamos cambiando Bolivia. Presidente, estamos en este Palacio Presidencial y yo pensaba, por primera vez, y siempre me llama la atención, un presidente que tiene un origen campesino aquí ocupando este palacio. Sin embargo, usted hace muchos años que ya se mueve entre la alta política internacional. Me gustaría preguntarle qué queda en Evo Morales de ese dirigente campesino, de ese dirigente cocalero del trópico de Cochabamba. ¿Qué se mantiene de ese Evo Morales hoy después de tantos años moviéndose, viajando por el mundo entre tantos líderes? Para mí sigue lo mismo. Mis compañeros, especialmente del campo, me dicen que no has cambiado. Solo no hay tiempo como compartir como antes. Y me encanta que me digan, por ejemplo, los compañeros del trópico, compañero Evo. Nunca me dicen presidente. Me alegra. Y algunos dirigentes obreros dicen, compañero presidente. Y algunos sectores sociales del movimiento campesino, hermano presidente. Tal vez ese término haya cambiado. El segundo, yo diría que este movimiento de estar en casi todas partes, yo digo, un día estaba en 5 departamentos con temas de gestiones. Y 4 o 5 veces estaba en 4 departamentos en tema de gestión. Y antes, como dirigente, si no estaba en los departamentos, siempre estaba en las centrales campesinas, 2, 3 concentraciones, 4 o 5 reuniones. Creo que máximo antes como dirigente estaba en 2 o 3 departamentos, no como presidente en 5 o 4 departamentos en un solo día. Tampoco eso ha cambiado, un poco se amplió el trabajo. Lo que ha cambiado es antes, mi instrumento de trabajo, como cuando era campesino, era hacha y machete. Después, cuando era dirigente, ya era una movilidad. Y ahora es avión, helicóptero, que no es lujo, sino es otro instrumento de trabajo. Tal vez estas cosas han cambiado, o tal vez esto ha cambiado. Yo antes de mi vida nunca conocí traje. Y a veces digo, cuando me saco y pongo mi jean o mi chamarra, mi camisa, digo, ahora me siento Evo Morales. Yo veo esa clase de cambios en Evo Morales. Siempre se dice que el poder aísla, ¿no? El palacio, la seguridad presidencial. ¿Usted siente que por ese contacto con la gente y con las bases mantiene un buen diálogo o sí puede haber algún aislamiento? Me reclamaron mis compañeros cuando hay exceso de seguridad. Yo no trato que haya mucha seguridad, especialmente en las concentraciones, en las reuniones. Son compañeros finalmente, pero también la policía, el equipo de seguridad se ha adecuado. Antes era muy rígido, muy estricto. A unos 2 o 3 metros tenías que ver el compañero, ahora no. Puede haber en los distintos imágenes, por ejemplo, estamos en contacto, saludando, aunque falta tiempo para saludar, aunque falta tiempo para hacerse sacar foto, como quieren los compañeros. Es casi imposible atender todo, pero siempre estamos en contacto, reuniones con los distintos sectores sociales, a veces a nivel de los dirigentes nacionales, a veces a nivel también de los dirigentes departamentales, a veces también con los compañeros de base, conversando. A ver, ayer de sorpresa he recibido asambleístas de un departamento, pero son de base, no es el presidente de la asamblea, no es, diremos, otras autoridades, sino también quiere expresar lo que piensa. Y escuchamos eso. Eso ha sido y siempre será así. ¿Le gusta ser presidente? Bueno, primero nunca soñé ser presidente. Yo fui de
de Oruro, de Orinoco hacia el trópico de Cochabamba para mejorar la economía de la familia. Quería estudiar, ha muerto mi padre y finalmente me nombraron como dirigente sindical desde el 81 como secretario de deportes del sindicato. Ahí empecé, me integré fácilmente al sindicato mediante el fútbol, deporte. Y cuando ya era dirigente principal de la federación y de las federaciones, sabí que era mucho riesgo, acepté. Y cuando ya pensamos en el instrumento político, no creía tanto en ese instrumento político de la liberación social, cultural, financiera, económica. El 2002, cuando primera vez nos presentamos en la candidatura, cuando por primera vez he sido candidato, me ha sorprendido la votación. Después de los resultados del 2002, recién creí que podía ser presidente, cualquier momento iba a ser presidente. Y como no, mi meta nunca ha sido ser presidente, pues con mucho miedo asumimos esta responsabilidad. Pero ¿qué es lo que he visto durante este tiempo? Primero, como ya de dirigente defendí a mis compañeros del trópico, defendí los recursos naturales junto a ellos, junto a la Central Obrera Boliviana, junto a las confederaciones de campesinos, indígenas, originarias. Y como defendí, frente a los tantos problemas que tuve, procesos, confinamientos, encarcelamiento, pues en mi pueblo me ha defendido y ahora pasa lo mismo. Trabajamos por Bolivia y el pueblo defiende, esos son los resultados. Desde la década del 50 es el único partido que ha ganado 4 elecciones con más del 50%. Además de esos 2 con más del 60%. Eso que yo sepa nunca ha habido. Entonces es el resultado, diremos, de un trabajo permanente. Si el 52 ganamos con 54% y perdón, me equivoco, el 2005 ganamos con 54% y el 2009 con 64%. ¿Qué presidente después de una gestión aumentaba su votación? Nunca. Siempre bajaba. Entonces, estas cosas te comprometen mucho más, un trabajo permanente por el pueblo boliviano. Una pregunta con cierta trampa, presidente. Yo sé que usted tiene largas jornadas de trabajo, evidentemente le apasiona lo que hace. Entendiendo que a usted le gusta el trabajo que hace, ¿hasta cuándo se imagina o hasta cuándo le gustaría ser presidente de Bolivia? Decía cierta trampa porque hay una discusión, ¿no?, de si puede presentarse a la reelección. Pero más allá de esto, ¿a usted hasta cuándo le gustaría ser el líder de este proceso de cambio? Por ahora yo estoy más ocupado, abocado a atender las demandas que tiene nuestros sectores sociales, como también nuestra región. Es mi gran interés, porque cuando hay resultados es una enorme satisfacción para la autoridad, pero también es una emoción, una alegría para los beneficiarios. Evidentemente, por la nueva Constitución, tengo una reelección habilitada. Es verdad, también quiero decir por primera vez que algunos sectores, algunos compañeros dicen que hay que ir nuevamente, pero no he decidido, y repito, es saber cómo hacer gestión, porque cualquier ratificación cumpliendo con la Constitución, mucho va a depender del trabajo que hagas. Yo nunca en mi vida me he ofrecido ser candidato, ni para dirigente, ni para presidente, ni para diputado. Cuando me han propuesto candidato a diputación, les rechacé. Tuve muchos problemas en mi organización esa vez. Entonces nunca me he ofrecido. Y no tengo ese carácter de decir yo o nada. No conozco. Pero además de eso, como nunca soñé ser presidente, llegué a ser presidente, después ¿qué más? No hay más. Irse a mi Chaco, ¿no?, estar ahí, aunque yo tengo un gran deseo, quisiera ahí en mi Chaco tener una casita,
como expresidente, recibir a mis exministras, exministros que vengan a visitarme, mis excomandantes, quisiera ampliar los naranjos, Así seguramente mi cato de coco, un poco platanal, hacer cosechar, hacer trabajar, comer, comentar, recordar cómo hemos trabajado, cómo hemos luchado también, porque en este momento es trabajar por el pueblo, pero luchar contra el imperio. Y sus instrumentos que están internamente perjudicando el desarrollo del pueblo boliviano. Es mi gran deseo por ahora. Presidente, ¿cómo se lleva con la televisión? Usted tiene una gran exposición pública, sale mucho en la televisión. Muchas veces se dice que la televisión es como una droga, ¿no? Y uno que aparece un poquito, como que a veces dice, sí, es como que esa exposición y esa cámara y que tanta gente lo vea, eso puede ser como una droga. ¿Cómo maneja este tema? Yo trato de no salir mucho, pero también hay tantos actos. La prensa está ahí, ¿no? Y me da miedo. Sabe la ministra de Comunicación estos días que te buscan, que quieren una entrevista, que quieren conferencias. A veces obligado a salir mediante unas conferencias de prensa, pero los actos están ahí y seguirán siempre porque nuestro trabajo ya no es privado, ¿no? Y a veces algunos medios de comunicación da miedo, pero igual a veces también tenemos que decir nuestra verdad frente a las mentiras que vierten algunos medios de comunicación. ¿Es importante para usted la cuestión didáctica y de orientación al pueblo al momento en aparecer en la televisión? De alguna manera, en la época del periodo especial en Cuba, Fidel Castro aparecía mucho y también decía que eso servía para orientar al pueblo. ¿Ese es un aspecto importante para usted a la hora de decidir televisar los actos o hablar de política en un acto televisado? Siento que es importante frente a la oposición, que son los medios de comunicación, por lo menos mayoría en Bolivia, y aclarar. La gran ventaja que tenemos es que decimos la verdad y no manejamos nuestro trabajo de manera oculta, reservada, jamás. Creo que es nuestra gran ventaja como gobierno, desde el presidente, vicepresidente del gabinete, es siempre ser nuestra conducta. Y cuando vemos que algún medio, algún sector tergiversa, obligado a salir, y parece que eso también se convierte como una formación. Por ejemplo, aprovecho recordar, 6 de agosto, fiesta de la patria, desde Oruro. Yo decidí cómo nuestros antepasados habían luchado, y qué hubo durante eso. Entonces después me comentan, llegan algunos mensajitos al Sudán, me dicen, no sabíamos, por ejemplo, del tambor Vargas, no sabíamos antes de la invasión cómo vivíamos, no sabíamos cómo los hermanos Cataria habían caminado 300 leguas solo para hacerse conocer como autoridad y para defender su identidad. Entonces siento que es importante refrescar la memoria de dónde venimos, qué hacemos y a dónde vamos. Y pienso que es importante. Presidente, pasemos un poco al plano internacional. Usted como dirigente social ha criticado mucho las políticas neoliberales y del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué siente hoy día cuando vemos que ese mismo Fondo Internacional y el neoliberalismo le impone las políticas ya no a América Latina, sino al continente europeo? Es tan importante trabajar de manera muy práctica y en la región donde estamos. Por supuesto tenemos diversas situaciones de carácter social, económico en Sudamérica, inclusive en los países del ALBA. Cuba, saludamos, respetamos, admiramos su revolución, pero es muy distinto a Bolivia. Venezuela igual, Nicaragua igual. Entre los países de Sudamérica hay profundas diferencias. La gran coincidencia en los países del ALBA es que sí, somos
países, gobiernos, presidentes antiimperialistas y anticapitalistas. Y otra vez retorno, lo que hablé algo en 6 de agosto, que las independencias, las primeras independencias nacen una lucha anticolonial. ¿Y qué es el colonialismo? Es la base del imperialismo. ¿Y qué es el imperialismo? Es la parte política del capitalismo. Y el capitalismo no es ninguna solución para el mundo, para la humanidad en su conjunto. Entonces, ¿cómo podemos ser parte de esa política? Coincidencias ideológicas de manera general existe, pero la parte operativa es muy diferente. Y ahora, nuestra experiencia, eso decía en el Día de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas deberían dominado, conducido, sometido a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, estaban antes mejor o ahora están mejor. Y todos decían, ahora estamos mejor. Sin Estados Unidos estamos mejor. Económicamente, eso es políticamente y económicamente, ¿no? Sin el Fondo Monetario Internacional, ¿estamos mejor o estamos peor? Y sin el fondo, estamos mejor. O sea, no puedo entender ese Fondo Monetario Internacional que impone políticas. Yo no sé, sería importante hacer alguna investigación, un proceso para que el Fondo Monetario Internacional pueda resarcir daños, no solo a Bolivia, sino a Latinoamérica. Durante 500 años, de alguna manera, Europa pretendió enseñarle a América Latina lo que debía hacer. Con esto de estas políticas de ajuste, ¿no parecería que ahora América Latina tiene algo para enseñarle a Europa? Yo veo que esa política occidental estaba totalmente equivocados. Nos han salido privatizaciones, propiedad privada, racismo, discriminación, y por eso mismo que de estas políticas sociales y políticas estructurales deberían entender, y quién sabe hacer estudios, aunque tengo información que ahora en las universidades de Europa hacen mucha investigación y estudios sobre nuestras políticas sociales. Este último, por ejemplo, el programa Mi Agua, más inversión para el agua, ni se imaginas usted, los medios de comunicación, donde vas en las comunidades. Llega agua y ese es más querido de todas las políticas sociales. Ahora es difícil llegar a todas las comunidades, estamos en ese proceso. Le comento, a ver, un compañero decía, antes también llegaba el agua, pero en 6, 7 horas, ahora llega en media hora. Antes llegaba poco, ahora en poco tiempo y más harto, si hablamos del sistema de riego. Necesitamos agua potable impresionante. Y con esta política, con este programa Mi Agua, en muchos municipios ya hemos alcanzado las metas del milenio de las Naciones Unidas, que el 70% tenga agua. Y en algunos municipios el 100% de la población ya tiene agua potable. Estamos con sistemas de riegos. Son políticas que hemos creado y están siendo investigados y están siendo exportados, además de eso, estas políticas sociales que hemos implementado. Eso nos alienta bastante. Parece ser que Estados Unidos quiere desestabilizar a los gobiernos en todo el mundo que no son afines a sus intereses. Y tiene diferentes estrategias, ¿no? Vimos lo que pasó en Irak, luego en Libia, ahora vemos a Siria, pero ahí es donde más violencia hay. Pero en nuestra América Latina también han intentado golpes de Estado, motines policiales, el golpe cívico-militar contra Zelaya en Honduras. ¿Qué reflexión podemos hacer sobre este funcionamiento de este orden mundial? Un compatriota nuestro me decía, vos tienes que saber, me dice, imperio siempre va a intentar golpe de Estado, buscar desestabilizar el país. Golpe de Estado ha habido en toda Latinoamérica, menos en Estados Unidos. ¿Y por qué no ha habido golpe de Estado en Estados Unidos? Porque no hay un embajador de Estados Unidos en Estados Unidos. ¿Cómo qué? Cuando aquí estaba impulsando el golpe de Estado el embajador,
acabamos con su trabajo, con su gestión y mejoramos, aunque instrumentado por algunos, el resto del neoliberalismo intentan, pero no pueden. Pero también hay algunos llamados analistas políticos o económicos que son más opositores. Yo me acuerdo durante el conflicto con los médicos, ya estaba diciendo va a haber una intervención de las Naciones Unidas, los cascos azules, eso estaban buscando, están ahí. Yo digo, qué forma de pensar. Pero ¿cuál le parece la estrategia ahora de Estados Unidos? Crear convulsión en un país y con eso justificar una intervención, sea Naciones Unidas, sea OTAN y las otras formas de intervención. Esa es la estrategia de Estados Unidos y cualquier conflicto que crean e inventan es parte de eso. Y por eso yo creo mucho en la conciencia del pueblo boliviano, admiro de verdad. Y aquí, si Evo está de presidente, con Álvaro y toda la asamblea, no es apoyo en base a la plata, sino en base a la conciencia. Ese también hemos cambiado. Pero también lo otro que hemos cambiado profundamente desde acá es que ser autoridad ahora no es un beneficio, no es un negocio, sino es un sacrificio, esfuerzo, pero más compromiso con el pueblo boliviano. Eso aprendí a ser dirigente y por eso muy contento de seguir trabajando por Bolivia. Presidente, usted habló de la expulsión en 2008 del embajador de Estados Unidos. Eso se hizo para frenar un proceso de desestabilización que era impulsado desde la embajada. Pero, ¿ha frenado el espíritu conspirativo o sigue conspirando la embajada de Estados Unidos? Y le pregunto esto porque también salen algunas acusaciones personales. Por ejemplo, la otra vez salió un ministro suyo en una foto en la que supuestamente estaba con un presidente neoliberal. Salen también algunas acusaciones personales, muy personales en su contra, que parecen más de alguna manera operaciones de inteligencia, operaciones psicológicas para dañar su imagen y la del gobierno, que tal vez parecen, en lo personal, como analista, me parecen más orquestadas desde algún servicio de inteligencia extranjero que un armado de la propia oposición. ¿Sigue conspirando Estados Unidos? Sigue, por supuesto va a seguir conspirando. Por eso hace un momento le dije, aquí estamos trabajando por el pueblo y luchando contra el imperio. Y eso va a ser permanente. Mientras hay una mentalidad en el mundo de hegemonizar o de acaparar el capital en pocas manos, siempre habrá una lucha permanente contra el capitalismo, contra el imperialismo. Pero ¿cómo enfrentar eso? Es trabajando por el pueblo, por los pueblos en el mundo, si hablamos de manera general. Claro, siento, será mediante la CIA, mediante algunos operadores, Estados Unidos no se queda así. Y no se va a quedar así. ¿Qué acusaciones, qué calumnias vendrán todavía? Eso lo sé. Porque, ¿cómo puede perdonar? Nada menos al Evo. Antes, por el Departamento de Estados Unidos, acusado, estoy hablando antes de ser presidente, de terrorista, de Bin Laden andino, de narcotraficante, de asesino, de todo. De todo me acusaron. Llegamos a la presidencia y cuando vemos que de manera directa y de frente nos estaba conspirando, expulsamos, eso no lo van a perdonar al Evo ni a Bolivia. Está bien que Brasil podría expulsar, Argentina podría expulsar al embajador, es un país desarrollado, pueden perdonar, pero de un llamado indio, ¿crees que no lo van a perdonar? Nunca me van a perdonar. Pero ¿cómo se enfrenta a eso? Y nuevamente le digo, ese es trabajando por el pueblo, porque felizmente ni el vicepresidente, por supuesto menos el presidente del gabinete, está pensando con qué empresa va a salir, con qué minas va a salir y cómo va a ser el terrateniente. No estamos pensando acá, es trabajar por el pueblo. Y ahí también aprendí de despierto, es pensar en Bolivia. De dormir y soñar, seguir soñando por la nueva Bolivia.
Entonces esa es nuestra gran ventaja y esa cultura va a continuar por ahora. ¿Y su principal oposición quién es? ¿Alguna dirigencia política, un partido, los medios de comunicación, la embajada de Estados Unidos? Por supuesto, el exterior es Estados Unidos, todo el sistema capitalista, y internamente, yo digo, son los medios de comunicación. Dos, tres cositas, a ver, ¿no? Con tema de Chaparina. Muertos para convulsionar La Paz o Bolivia. ¿Quién muerto? ¿Dónde están los muertos? Dígame. Me acuerdo cuando ha habido este problema en Porvenir, el 2008, cuando empezó el golpe de Estado. Dijo el medio de comunicación, eran venezolanos, ha habido venezolanos muertos. Todo un escándalo. Yo dije al ministro de Defensa por entonces, ponga en esta avioneta, véanse a Venezuela, ¿dónde están los huérfanos? ¿Dónde están las viudas? ¿Dónde están los viudos? Si hay muertos venezolanos. Y se callaron. Cuando el año pasado ya llegó la marcha de TTIP, ¿qué decía? Algunos medios de comunicación, va a haber otra vez gasolinazo. Intentaron, nos convulsionaron, ¿no? Este año cuando llegó la marcha, ¿qué dijo en Santa Cruz? No va a haber gasolina. No va a haber gasolina, que los policías han tomado los centros, las colas de gasolina cuando sobraba combustible. Y cuando algún medio de comunicación, ¿qué nos decía para convulsionar el país? Que el corralito bancario, que el secreto bancario, Evo Morales con corralito bancario va a implementar su programa, su Plan Nacional de Desarrollo. ¿Dónde está? ¿Qué corralito o corrida bancaria? Un día hacen sacar unos millones de dólares de la banca a un empresario y dice, tanta plata ya se ha fugado, se ha escapado, y hay corrida bancaria, la gente haciendo filas para retirar. Nada. Las batallas económicas hemos logrado, política hemos librado sin problemas, y después, pues ¿qué más habrá? Vamos a seguir batallando, pues es una batalla interna contra los instrumentos del imperio. Entonces, los medios mienten, esto está claro, no sucede solo en Bolivia, siempre que hay gobiernos populares, esos medios privados que de alguna manera históricamente han representado a los intereses oligárquicos combaten a esos gobiernos. Y se genera como creo yo, una batalla cultural, ¿no? ¿Cómo ve usted esta batalla cultural desde el lado de los medios que tienen que salir en defensa del proceso de cambio? ¿Cómo están funcionando los medios estatales, por ejemplo, aquí en Bolivia? Mejorando, por ejemplo, el periódico del Cambio. Yo dije al exministro de Comunicación, tienes creo 2 o 3 semanas para fundar, y lo hicimos. Y la gente que quiere informarse de verdad están con los medios de comunicación. Estos medios de comunicación, pero también saben que siempre he recomendado a los gerentes de la Canal 7 o la televisión boliviana, AVI, Patria Nueva, incluido el periódico El Cambio. Obligación dar cobertura a todos, incluida la oposición. Si la oposición está tergiversando o no, permítanos aclarar oportunamente. Siempre ha sido mi recomendación a los gerentes de estos medios de comunicación del Estado. Y en unos momentos, por ejemplo, en el paro policial, otra mi observación, otros enemigos que tenemos es los jerarcas de la Iglesia Católica, ¿no? Como un obispo, será padre, será cura, puede ser bendiciones, un paro armado de la policía. Y con esa bendición al día siguiente, ¿qué hace? Eso no se puede entender. Por eso me estaba recordando cómo antes la Iglesia Católica, la bula papal de Fernando VI, dijo, ¿no?, que los indios no tienen derecho a tener tierra porque no tienen alma. Está escrito ahí, no es ninguna mentira. Y la historia creo que se repite lamentablemente por culpa de algunos jerarcas de la Iglesia Católica. Pero ahí otra vez digo, más creo en esta comunicación boca a boca, que viajamos los compañeros al campo, en los sectores, distintos sectores, y el pueblo está mucho más informado por esta comunicación que hacemos, que hay que hacer, que hay que ampliar, por supuesto, desde los ministerios, viceministerios, en esta tarea de informar, las llamadas a audiencias públicas o la rendición de cuentas, por ejemplo, muy interesante. En vez de que se convierta en una rendición de cuentas de un ministerio, y es como un seminario,
y especialmente en las áreas rurales y con los movimientos sociales. ¿Y usted se siente un buen comunicador? No, no creo. ¿No? No me siento buen comunicador, pero tratamos de hacernos entender cometiendo errores, y la gente también nos entiende a veces. ¿Qué es lo mejor que usted piensa que este proceso de cambio le ha dado al pueblo boliviano? La democratización de la economía, mediante rentas y bonos, las políticas sociales, pero también el tema de la nacionalización, ha sido arranque para avanzar en la atención a las demandas que tiene el pueblo. Hubo varios conflictos que me parece han generado cierto desgaste para el gobierno. Tipnis, lo que fue el llamado gasolinazo, el conflicto con los médicos. ¿De alguna manera hubo una falta de previsión política para enfrentar esos conflictos? ¿O es fácil decirlo ahora desde acá y una vez que esto ya ha pasado? Algún sector social seguramente, algún tiempo puede ser que afecte estos temas. No es gasolinazo, es nivelación de precios. ¿Y quién ha creado esta subvención? Empezando el Víctor Paz Estenssoro y sobre todo Banzer. Y quienes rechazan acabar con la subvención defienden los decretos de Víctor Paz Estenssoro y de Banzer. ¿Y quienes antes se beneficiaron? La oligarquía cruceña. Hay tantos datos. Pero la encuesta del año pasado, los primeros meses de este año, 50% de la población encuestada de la ciudad estaba de acuerdo con la nivelación del precio del combustible. Porque nivelar el precio del combustible es cuidar la economía nacional. De eso algunos protestan, estoy contento, feliz, porque no me equivoqué. Porque tarde o temprano hay que terminar con tema de esta subvención. Algunos que me dicen debe ser gradual, algunos es con la reconversión, ¿no?, a GNB. Hay muchas propuestas, sugerencias, porque si no resolvemos este tema, este puede ser el cáncer de la economía nacional. Claro, dice, a nosotros nos afecta mucho. Es verdad, pues, ¿no? Y, por tanto, a mí no me preocupa ese tema. Usted me dice de los médicos. Los médicos, ¿qué? Es una decisión del primer encuentro plurinacional donde dice los médicos trabajan 8 horas. Los médicos no es que no quieren trabajar 8 horas, trabajan 12, 13, 14 horas. Un grupo de privilegiados de médicos. Otros quieren trabajar, han trabajado durante todos los conflictos. ¿Para qué queremos que trabaje? Para que haya más atención a la gente pobre especialmente. Ese momento puede ser desgaste. Pero la gente analiza y dice, no, tiene razón, el gobierno y el pueblo, en que los médicos trabajen 8 horas. Claro, esos grupitos no quieren perder sus privilegios. Unos trabajan en la universidad, pero además de eso trabajan también en la caja, en salud pública y en su clínica privada. Hasta en 4 lugares trabajan. Ni siquiera los 6 horas trabajan, sino un ratito van a la consulta. ¿Y qué hacen algunos médicos? A ver, van a la salud pública y dan, ¿no?, andate a esta clínica. ¿Esa clínica quién es? Es su clínica, de ese médico que trabaja en la salud pública. Entonces, yo digo ahí, si ha habido problemas, yo no me siento lastimado por ahora. Tarde o temprano recordarán el pueblo, quería el gobierno, como propuesta del pueblo, que se trabaje las 8 horas. Tipnis, porque quiere hacer camino, se protesta. ¿No? Porque quiere hacer camino, no es porque no quiero hacer camino. Y este camino no es que viene desde la fundación de la República, antes de la fundación de la República, es decir, antes de 1825, cochabambinos venían, ya hicieron algunas expediciones para descubrir y hacer camino. El que ha propuesto también ha sido Antonio José de Sucre, el segundo presidente, ¿no? Y lamentablemente alguna gente después agarra el tema medio ambiente. Por supuesto hay que cuidar el medio ambiente. Por eso digo, si fueran movilizaciones
o demandas por la naturaleza, excelente, pero no, es una política y por plata. Por política, por plata. Eso es en el fondo. Presidente, usted parece una persona de fuertes convicciones. ¿Es este uno de sus puntos más fuertes como dirigente político? ¿Cuál considera usted que es su principal virtud como dirigente político que lo ha llevado hasta estar sentado aquí en el Palacio Presidencial? Yo no sé si viene del sufrimiento de nuestra vivencia, pero yo sigo pensando, así como en la niñez he vivido, en la adolescencia y en la zona del trópico de Chabamba, una pobreza, no conocía luz, no conocía teléfono, no conocía duchas ni baños. Creo que con mis 10 años he conocido ducha. Quiero que le diga, cuando tenía una chompa en la camisa o el pantalón, mi madre me sacaba por 2 razones, para buscar piojo o para remendar los agujeros del pantalón o de la chompa o de la camisa. Yo sigo pensando a esta clase de familias todavía, cómo trabajar por ellos. Eso es lo que nos compromete estar acá. Presidente, ¿por qué tener relaciones con Irán? Un país que está amenazado permanentemente y demonizado por los Estados Unidos. No, es un país, por eso mismo, porque está amenazado por el imperialismo norteamericano. Desde aquí, con un país tan lejano, nuestra alianza, siempre vamos a estar en alianza con países que son víctimas del imperialismo. Esta entrevista pidiéndole a usted un mensaje para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque están desestabilizando y han generado muchas guerras en muchos lugares, ahora están generando una guerra interna en Siria y todo parece indicar que si logran destruir a Siria, luego intentarán destruir a Irán. Quisiera un mensaje de usted para Estados Unidos. Acabamos de recibir los medios de comunicación con nuestro vicepresidente y la pobreza ha crecido al 15% en Estados Unidos. Llamado a un país capitalista, en crisis financiera, pobreza va creciendo, desempleo ni qué decir. Por tanto, Estados Unidos debería cambiar de políticas. En algún momento me sorprendió el presidente Obama, en la penúltima cumbre de jefe de Estado, dijo que Latinoamérica sea socio y que haya respeto mutuo. Solo quedó en palabras y desde ese momento no he creído. Su presidente, que viene de una familia discriminada, yo de otra familia discriminada, un discriminado discrimina a otro discriminado. Si no cambian de mentalidad sus autoridades políticas y de políticas económicas, Estados Unidos no tiene mucho futuro. Por eso debería cambiar la forma de ser un país, un Estado, y sus políticas económicas para el bien de su pueblo y para el bien del mundo. Presidente, ha sido una entrevista bien difícil para mí. Quería incluir algunos elementos críticos y el cuidar no generar disconformidad o molestia de parte suya, que es nada más y nada menos que el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cómo se ha sentido usted? No, muchas gracias, muy bien. Esperamos que siga esta clase de entrevistas. Muchas gracias por atender Hispan TV. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente. Yo, mire ahora a jugar. ¿Ahora fútbol? A fútbol. A ver cuándo nos invitan, pero no a 4.900. En Cochabamba podría estar bien. Pues, muchas gracias.